Amados, buenos días, Dios me los bendiga grandemente en esta mañana. Espero que todos estén muy bien y qué bendición poder reunirnos en este tiempo de ayuno y de oración que hemos apartado para estar con el Señor. Quiero compartirles un pensamiento de la palabra de Dios y quiero en esta mañana que me acompañe al libro de Mateo, el capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos. Mateo capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Bueno, mis amados, quiero rápidamente hablarles acerca de la tradición o mandamientos. Tradición o mandamientos. ¿Qué es lo que Dios, cuando vino a este mundo, Jesucristo, qué es lo que Él nos ha mandado a hacer? Jesucristo fue muy específico en que Él vino a darnos mandamientos directamente del Padre y no vino a establecer tradiciones a nuestras vidas, ¿cierto? Sino mandamientos de parte de Dios. Y quiero nombrarles rápidamente, solo de tantos que hay, solo 3 mandamientos principales que Jesús nos ha dejado en su palabra. Y el primero está en el libro de Marcos capítulo 12, el versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28, dice la palabra del Señor, el gran mandamiento. Acercándose a uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento y el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesucristo. El segundo es algo parecido: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vemos que Jesús nos responde a la gran pregunta, ¿verdad? Donde nosotros sabemos a través de la palabra que Dios se nos ha ordenado a amar a Dios, y es un mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas. Primero, amar a Dios tiene que ver con reconocer que solo hay un Dios verdadero, de que solo hay un Dios en los cielos y en la tierra, y necesitamos no solo saberlo, sino amarlo, dice la palabra de Dios, y amar al Señor con todo lo que nosotros podemos hacer, con todo lo que podemos hacer. Recordemos que amar a Dios significa también obedecerlo a Él en todo lo que Él nos dice y todo lo que Él nos pide. Cuando vamos al libro de los Hechos, los primeros capítulos, capítulo 3, capítulo 4, nos damos cuenta que a los discípulos, a la iglesia primitiva, se les había prohibido hablar en el nombre de Jesús para arrepentimiento. Pero dice la palabra que los discípulos respondieron a estos hombres que andaban bajo tradiciones, y ellos dijeron: juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eran hombres que realmente obedecían primero a Dios antes que a obedecer a lo que los hombres les dijeran. Y eso es lo que Dios está demandando en nosotros como iglesia, que amar a Dios es obedecerlo
y obedecerlo por encima de las tradiciones, por encima de las costumbres, por encima de lo que se nos ha dicho, de lo que se nos ha enseñado a través de los hombres. Muchas veces estamos en una cultura donde la religión se ha convertido en algo que nos han hecho creer que Dios tiene que ver mucho con la religión, y Dios no es religión. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En ningún momento Jesucristo dijo: soy una religión, soy una secta, nada de esas cosas. Él se mostró como el único camino directamente al Padre. Él nos ha enfocado en que amar a Dios es sencillamente acercarnos y poder establecer una relación cercana con nuestro Dios. Es lo único que Dios ha venido a traernos como mandamiento a nosotros en la tierra. El segundo mandamiento que podemos ver es en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Libro de San Juan, capítulo 13, el versículo 34. Anote estas citas, mis hermanos, que son muy importantes. San Juan 13, 34 dice la palabra del Señor, hablando de un nuevo mandamiento. Ya vimos el gran mandamiento, ahora vamos a ver un nuevo mandamiento que Jesús les dejó a sus discípulos en el momento en que Él iba a partir al reino de los cielos. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces vemos que aquí el segundo mandamiento, según la palabra, se nos ha mandado a amarnos los unos a los otros como Dios nos amó a nosotros, dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo: ese es un mandamiento nuevo que les voy a dejar. Ámense, amen a la gente, ámense los unos a los otros, pero háganlo como yo los he amado. O sea, como Jesucristo nos demostró aquí en la tierra que lo amáramos, Él también quiere que nosotros nos amemos de la misma manera. La mejor manera de dar a conocer a Jesús es amándonos como Él nos ha amado. Dice la palabra: y Él se entregó en la cruz, Él murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros y se entregó por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Recordemos que fue un amor que lo llevó a la cruz, que fue un amor que lo soportó todos, sufrimientos, quejas, soportó adversidades, críticas. Fue un amor que soportó todo lo que cualquier persona le quiso atentar contra su dignidad, contra su vida. Él, por amor, todo eso lo soportó, porque dice la palabra del Señor: grande es el amor que Dios nos ha mostrado, dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Dice: miremos cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay mayor amor, dijo Jesucristo en el libro de San Juan, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y el tercer mandamiento que el Señor nos deja en su palabra es que creamos en Él. Libro de Primera de Juan, capítulo 5. Libro de Primera de Juan, el capítulo 5, si podemos ver rápidamente. Versículo 13 dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, dice la palabra. Mira las cosas que el Señor dice: estas cosas se he escrito a ustedes, dice Juan, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Especifica la palabra que el mandamiento que se nos ha dado es creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo como su único Hijo, como Señor y Salvador de nuestras vidas, como el camino, como la verdad, como la vida,
como nuestra única esperanza, y que nosotros no decidamos creer en nadie más fuera de Él. La gente piensa que seguir a Dios es seguirlo, pero basado todavía en sus tradiciones, en lo que ellos creen, en lo que a ellos les parecen, en lo que ellos consideran. Muchos dicen no creo que esté mal, muchos adoran a su Dios, lo hacen a su manera, si aman a Dios lo hacen a su manera, si siguen a Jesucristo lo hacen a su manera. Muchos consideran y mucha gente dice que es bueno y que es malo, y la gente vive su vida de acuerdo a lo que les parece y a lo que ellos creen, ¿sí? Y creen que Dios está de acuerdo con eso, pero la Biblia no dice eso. Hay un mandamiento y es creer en el Hijo de Dios. Y si creemos en el Hijo de Dios, creemos en sus obras, creemos en el propósito por el cual Él vino aquí a este mundo, a esta tierra, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Jesucristo, usted va a la palabra y usted ve que Él no vivió su vida a su manera. Jesús no se dio sus gustos, no se dio sus lujos. Jesucristo no anduvo de acuerdo a lo que Él le pareció. Dice la Biblia que todo lo que Él oía del Padre, Él lo decía. Y todo lo que veía hacer al Padre, Él también lo hacía, dice la palabra. Y ese es el mandamiento que Él también nos ha dejado a nosotros. Que así como Él, dice la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, dice la palabra de Dios, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Entonces, no vivamos a nuestra manera, ni bajo tradiciones ni costumbres humanas. No vivamos como a nosotros nos plazca. Y metamos a Dios ahí así como metámoslo ahí como para que las cosas no se vean tan mal, ¿cierto? No, hay mandamientos específicos en la palabra de Dios y usted y yo se nos ha mandado a obedecer. No tenemos excusa para vivir a nuestra manera si hemos nacido y hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Salvador. Yo quiero, iglesia, que podamos entender esta palabra y recordemos que usted y yo nos basamos en los mandamientos de Dios, no bajo tradiciones. Como vemos como hoy en día como hay religiones que realmente se enfocan en decir no haga esto, no haga aquello, no tome, no se ponga, no se eche, no se esta cosa, y esos son puros mandamientos humanos, de gente, de personas que creen que Dios se mueve en esa manera, pero Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, sometámonos a la palabra y creamos en que la palabra es la verdad y que sus mandamientos son fieles y son verdaderos. San Juan dice la palabra de Dios, el que me ama dice, el que guarda mi palabra y obedece mis mandamientos, ese es el que me ama, dijo Jesucristo, ¿sí? Y si me ama mi Padre y yo le amaremos y vendremos y haremos morada con Él y estaremos con Él para siempre. Y se manifestará Dios sobre sus hijos y sobre los que le amamos y obedecemos sus mandamientos. Entonces, que Dios nos ayude y nos permita entender su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es verdadera y por tus mandamientos, Señor. Sabemos que no solo tenemos promesas, sino que también hay mandamientos que nos das en tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana para que toda tradición, toda costumbre y todo aquello que hemos levantado, Señor, como tradiciones en nuestras vidas, Señor, sean derribadas por el poder del Espíritu Santo. Oramos para que nuestras vidas sean sometidas a la fiel y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra y que dice tu palabra, si alguno dice que permanece en Él, entonces debemos permanecer y andar como Él anduvo aquí en la tierra, Señor. Oramos y te pedimos que nos ayudes y nos permitas seguir adelante, siendo obedientes y obedeciendo a Dios antes que a los hombres, antes que a las tradiciones humanas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, mis amados.